¿Quién más está? Diana. ¿Y quién más? ¿Adi? Catherine. Ah, Catherine. Bien, vamos a comenzar. En la actividad que estábamos haciendo ahora, hay algunas consideraciones que ustedes, me imagino, deberían haber considerado. ¿De acuerdo? Primeramente, ¿cuáles son las características que ustedes notan en este paciente? A ver, vamos a irles preguntando porque si no nadie va a decir nada. ¿Es Convulsiones, hipercalcemia, polidipsia, poliuria. La polidipsia y poliuria, ¿a dónde está relacionada principalmente? renal, Al urinario. ¿Pero es una patología, es un signo exclusivo de urinario? No puede ser. Mira, ¿quién altera la funcionalidad del consumo de agua, por ejemplo? ¿Cuál es la encargada de controlar el consumo de agua? ¿La tiroides a través de qué? ¿Pero cuál es? ¿Quién interviene? ¿Qué hormona? La antidiurética. ¿Cuál es la antidiurética? La CTH. La CTH. ¿Cuál utiliza ahí directamente la vasopresina? ¿De acuerdo? ¿Y dónde se va? ¿Quién está haciendo el control de vasopresina? Los tiroides hacen control de la vasopresina. ¿Relación de quién con quién? ¿Qué tenemos aquí? Una relación. Si hablamos de paratiroides, regula. Regula. La relación calcio-fósforo. ¿De acuerdo? Calcio, ¿qué pasa? ¿Sube o baja? Sube. ¿Y el fósforo? ¿De acuerdo? Relación calcio-fósforo. Y aquí vienen los diferenciales de los problemas paratiroides. Paratiroides. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Sí, era hiperparatiroidismo. ¿Sí era ella? Y es un paratiroidismo primario. ¿Ya? A ver, vamos a ir explicando porque necesitamos conocerles. A ver. Mejor atención porque luego vamos a entrar a la paratiroides, ¿no? El hiperparatiroidismo primario tiene una particularidad de que ustedes, bueno, van a decirme, van a pensar, dice, bueno, es necesario estudiar la parte endocrinológica porque nosotros no sabemos en nuestro medio si existen patologías endocrinológicas. ¿Existen o no existen? Sí existen. ¿Cuál es el problema más grave que nosotros tenemos de estas patologías? Que no las identificamos. ¿Por qué no las identificamos? Por el costo de los exámenes. Costos de exámenes y seguimiento de los pacientes. ¿Por qué? Porque son las patologías que aparecen de forma aguda o de forma crónica. ¿Aguda? ¿Crónica? ¿Qué creen ustedes? crónica. Ya. ¿Qué significa? Que el gran problema que a veces tenemos es en la parte inicial de la enfermedad, porque aparece con sinología que no se puede identificar. ¿Y cuándo asoman los cambios más significativos? Cuando el organismo responde frente a esa deficiencia, por ejemplo, en este caso. Normalmente les he puesto aquí un resumen muy pequeñito, ya vamos a entrar a ver hiperparatiroidismo, pero del caso que les planteamos, donde los niveles del calcio sérico, porque ustedes acuérdense, hablamos de calcio sérico y calcio libre sérico. ¿De acuerdo?
Hablamos de calcio sérico y calcio libre sérico, porque son dos valores diferentes en perros y gatos. ¿Sí está claro? Ahora, ¿qué pasa? Estos niveles de calcio inhiben. ¿Qué significa inhibir? Que evita, ¿no es cierto? ¿Qué hace? La liberación de la hormona paratiroidea. ¿De acuerdo? Y esta hormona paratiroidea está relacionada ¿a quién? A la glándula tiroides. Entonces se nos estamos dando cuenta aquí de que primero la relación que va existiendo es obviamente con un control de calcio en las características que vemos. ¿Cuál era el paciente lo que presentaba? Otra cosa que me llama la atención en el paciente. ¿Qué problemas tenía a nivel urinario? ¿Qué más? La densidad hidromínica. Ya, densidad. ¿Qué más? ¿Qué más? Cilindros. Bien. ¿Qué más? La glucosa. Glucosa. ¿Qué más? Acabamos de ver, díganme. La albúmina. La albúmina. Bueno, ¿qué más datos dimos de el boom? Uria, pero es en sangre, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos tratar? Porque si estamos hablando de una situación, si estamos hablando de un problema que tiene que ver con la regulación de calcio, nosotros nos estamos dando cuenta de que va a existir un problema a nivel de la glándula paratiroidea. ¿Pero por qué? Acuérdense ustedes que los niveles elevados de calcio sérico, en cambio, ocurre una situación. No inhibe la secreción de la hormona paratiroidea. Hay dos contradicciones. ¿Por qué? El primero hace referencia a la liberación en un problema de la glándula paratiroides. El segundo hace referencia a ¿qué? A una afección de la glándula paratiroides. ¿En qué sentido? Cuando está hiperplásica o cuando está con un tumor, pues no permite la inhibición de la secreción. ¿Por qué? ¿Cómo explicamos eso? Porque en el primer caso puede haber una disfunción del calcio sérico, ¿sí me entienden? En la segunda caso es el órgano que está afectado ¿por quién? ¿Por un tumor o por una hiperplasia? Entonces el órgano generador, en este caso es el afectado, y en la parte superior no es quien está afectado, es simplemente la acción que tiene que ver con la liberación. ¿Por qué se confunde esto? ¿O por qué? ¿Podemos tener un calcio elevado en un animal sin necesidad de patología? ¿Cuándo podemos tener calcio demasiadamente alto? ¿Cuál? Consumo de leche o lácteos o productos que tengan bastante calcio. Complementos multivitamínicos. Si ustedes se acostumbran a un animal a dar calcio o minerales, etc., ¿qué pasa? Que el organismo eleva su cantidad para contrarrestar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el fósforo? ¿Aumenta? ¿Para qué? Para que disminuya el calcio. Hace lo contrario. Retroalimentación negativa, fisiología. ¿Sí nos acordamos de eso? Más o menos. Pues ya a leer retroalimentación negativa y positiva. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque toda esta parte de hormonas tiene que ver con retroalimentación. La retroalimentación es el feedback. El feedback, exactamente. Es lo mismo. ¿Qué significa? Que ante una acción produce la reacción. Y es contraria. Si esto sube, lo otro tiene que bajar. Y cuando es positiva, hay ciertos lugares donde se hace positiva, que también es peligroso, ustedes saben. Porque el positivo solo aumenta y llega a matar a un animal. Por eso eso ustedes ya no lo meten en fisiología. Retroalimentación negativa. La mayor parte está dada en retroalimentación negativa, ¿en dónde? En la parte hormonal. ¿De acuerdo? Que es positiva, ya vamos a hablar de eso. Por ejemplo, la lactación, el celo y otras cosas. ¿De acuerdo? Ahora, la hormona paratiroide actúa sobre qué? Huesos y riñones. ¿Se acuerdan que hablamos de muchos factores que se alteran a nivel de dónde?
orgánicos. Uno de ellos son la parte de huesos y riñones. Los niveles elevados de la hormona sérica aumenta el valor sanguíneo del calcio, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Qué produce al aumentar ese consumo? Que los huesos se produzcan descalcificaciones, porque es de donde va a tratar de compensar esa deficiencia. ¿De acuerdo? Y aumenta la reabsorción renal en calcio y fósforo. ¿Para qué? Para que sean excretados por los riñones. ¿Por qué les hablo de esto? Porque la particularidad que vieron en el paciente tiene que ver con estas características. Calcio elevado, fósforo disminuido. Y ojo, se nos presenta bicarbonato bajo. Y esto no se produce todo este proceso de absorción y absorción en el riñón. ¿Qué pasa en este caso? La orina se hace ¿qué? Menos densa. Por eso la densidad baja. ¿No es cierto? Pero ¿qué tipo de orina vamos a encontrar? ¿Ácida o alcalina? Alcalina. Orina alcalina. ¿Qué pasa si tenemos una orina alcalina? Predisposición a infecciones. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hemos hablado de la densidad de urinaria, con infecciones del aparato urinario. También disposición a cálculos. Exactamente. Tenemos hipercalcemia, orina alcalina, predisposición a cálculos. Oxalato o cualquiera de los dos. O el otro es lo de gluconato, no de gluconato. Bueno, a ver si me acuerdo. Son dos tipos, o pueden estar mixtos, pero son a base de ¿qué? De calcio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué van a encontrar en este paciente? Y además, cálculos. También van a encontrar. Ya. Algunas características podemos encontrar principalmente más en felinos, lo que es el vómito y la constipación. Significa que al verse alterado el proceso electrolítico, ¿dónde se concentran las heces? Colon descendente. ¿Qué pasa en el colon descendente si no existe la adecuada cantidad de electrolitos? Las heces, ¿qué pasa? Se vuelven Exactamente, se hacen más duras y en ese caso viene el estreñimiento. ¿De acuerdo? Ahora, la insuficiencia renal puede causar hipercalcemia. Claro que sí, pues ahí está un diferencial. Insuficiencia renal, aguda o puede ser crónica. ¿Sí está claro? ¿Por qué? Porque a ese nivel puede ¿qué? Alterar la funcionalidad del calcio. Está presente siempre la hipofosfatemia que hemos mencionado, es decir, hipercalcemia con hipofosfatemia. ¿De acuerdo? Y la enfermedad de Addison no entraba también. Ya, también entra. Hay muchos más diferenciales que tienen que ver con ello, ya vamos a ver. ¿Sí? ¿Claro? La relación del clorofósforo también se ve alterado. ¿Por qué? En el suelo se ha determinado, y un examen complementario que ustedes podrían haber determinado, es esto. Relación clorofósforo. ¿En dónde lo determinan en sangre? ¿Por qué? ¿Qué sucede aquí? Que valores mayores a 33 en esta relación sugieren hiperparatidiarismo primario. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo contrario? Si fuese mayor, que fuese menor a él. Vamos a ver otras características que ya las vamos a ir viendo. ¿De acuerdo? Si nosotros nos damos cuenta, aquí viene lo que les explicaba de qué. De que estas características nos muestran una acidosis de hipercloремia. ¿Por qué les digo esto? Porque el hiperparatiroidismo primario e hipercalcemia que se presenta generalmente en tumor hace relación a eso. Pero
No necesariamente vamos a encontrarnos con tumores malignos, y eso vamos a hablar. ¿El adenoma es un tumor maligno o benigno? El melanoma. Adenoma. Es benigno. Benigno. A ver, vamos a hablar de ello. La relación menor a 33, en lo que habíamos mencionado, aquí, De cloro y fósforo. ¿qué sucede? Está indicado cuando hay tumor. ¿Qué significa? Que si ustedes se dan cuenta, las características es cómo puedo diferenciar un hiperparatiroidismo primario con la presencia de tumoración o no tumoración. ¿Está claro? No. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Puedo repetir lo del tumor? Ya. ¿Pero qué diferencia tiene el hiperparatiroidismo primario con el secundario? Es que sí, en el secundario yo lo contrario. Ya. Era... Ya vamos a hablar. Es que hay una clasificación. Hay una clasificación del hiperparatiroidismo primario, secundario. Pero hay secundario nutricional. Exactamente. ¿Y ustedes se acuerdan qué? ¿Qué pasa en la radiografía de un paciente con hiperparatiroidismo nutricional secundario? ¿Displasia de qué? Puede ser. ¿Qué más? ¿Ustedes? ¿La atrofia de qué? Del colon. ¿De qué? No se va a ver el colon descendente. Si nosotros habíamos hablado, ¿ya? Si nosotros habíamos hablado de relación calcio-fósforo, ¿dónde se concentra ese calcio-fósforo? En el riñón. En los huesos. ¿Y cómo veíamos los huesos? ¿Cómo era la cortical? más pequeño. Ya. ¿Qué sería? ¿Que la cortical era muy delgadita? ¿O no se acuerdan que veíamos hiperparatiroidismo nutricional secundario? Eso es por la excesiva cantidad de cambio de un tipo de alimento, solo carne. ¿Sí? Ahí van viendo los diferenciales. ¿Sí se dan cuenta? Ya vamos a hablar de ello. ¿Sí está claro hasta aquí? Entonces, el caso que nosotros teníamos se trataba de un hiperparatiroidismo. ¿De acuerdo? Eso permite, en este caso, iniciar la unidad 3. Por eso lo puse al inicio. Para que ustedes... ¿3? 2, perdón. Ya me salté la 2. La unidad 2 con lo que es la enfermedad del sistema endocrino. Y ustedes ven un esquema que yo les he puesto aquí. Este esquema quédense en la mente. ¿Por qué les digo que lo tengan en la mente? Porque vamos a ver el diagnóstico. El diagnóstico, ¿cómo creen que será? ¿Cómo sería el diagnóstico? ¿Cómo haríamos diagnóstico si yo les digo quédense con el esquema? Palpar, uno. Bien. ¿Qué más? Reflejo de oxígeno, bueno. La respuesta, ¿qué más? ¿Cuál otro método de diagnóstico que le estoy diciendo? Para que yo le estoy diciendo quédense con esto. Escuchar. Auscultación, sí. ¿Qué más? Pero no tanto ahí, porque observar. ¿Cómo se ¿Cómo observaría yo eso? Radiografía. Puede ser con radiografía. Puede ser radiografía, pero las densidades radiológicas van a ser más complejas de identificar aquí. ¿Ah? Necesaria. No, puede tener su efecto, pero van a tener que ser. ¿Sí está claro? A ver. Vamos allí, a la tribuna. Está muy inquieta la tribuna. A ver, vamos a tener que bajar los reflectores. ¿Sí está claro? Después, para que no tengan dificultad. Diagnóstico ecográfico. Vamos a ver aquí. ¿De acuerdo? Quédense con el esquema para que ustedes entiendan la ecografía que les voy a mostrar después. ¿Ya? Ahora, acordémonos y comencemos a explicar. La paratiroides, como habíamos dicho, miren, es una glándula de qué? Que tiene o es quien controla lo que es la hormona paratiroides. ¿De acuerdo?
Yo les voy poniendo las iniciales porque en algunos casos puede que aparezca solo las iniciales de ustedes tienen que recordar. ¿De acuerdo? Ahora, este nombre puede estar invertido porque este está en español, pero en inglés lo ponen diferente, ¿no? Lo pueden poner así en español o en inglés al revés. ¿De acuerdo? Simplemente para que lo tengan ustedes claro. Ahora, normalmente en el perro y en el gato tenemos 4 glándulas paratiroides. ¿De acuerdo? O sea, 2 pares, 2 craneales y 2 caudales, podemos decir, o superiores e inferiores. Si las vemos aquí en el esquema, nosotros tenemos que tener en cuenta otra cosa. ¿Con qué glándula más está íntimamente relacionada? Con la tiroides. ¿De acuerdo? Entonces, observen, la tiroides tenía un lóbulo o dividido por lóbulos, ¿verdad? Y lado derecho e izquierdo. ¿De acuerdo? Si yo estoy haciendo eso porque el paciente está aquí, puede estar en estación, yo pongo el transductor, acá va a ser derecha, acá va a ser izquierda. Lo pongo en decúbito, va a ser derecha, va a ser izquierda. ¿Sí está claro? 4 normalmente. Los principales trastornos que se van produciendo a nivel de la glándula paratiroides es secreción excesiva o disminución. ¿De acuerdo? Que sería la deficiencia de la secreción de la hormona tiroides. Son los 2 principales trastornos que hay. Demasiado o no existe. ¿De acuerdo? ¿Quién regula las cifras de calcemia? ¿Por qué les pongo el término calcemia? Porque a veces ustedes ven que se habla de calcemia. Y la calcemia es la presencia de calcio ¿dónde? En sangre. ¿De acuerdo? Regulada por la hormona paratiroides. La hipercalcemia tiene un diagnóstico mucho más presente en los perros que en los gatos. Por lo tanto, es una enfermedad que más a lo mejor encontramos en los perros, más difícil en los gatos, pero sí está reportado. ¿Y eso también depende de la edad? Sí, ya vamos a ver. Sí, tiene que ver la edad, mucho más. El paciente que nosotros estudiamos, ¿qué edad tenía? 9 años. Ya vamos a ver que existe un margen. En los perros menor y en los machos, en los gatos va a ser mucho más amplio porque ellos se envejecen más tarde. ¿De acuerdo? Sí, esa hipercalcemia como diagnóstico para hiperparatiroidismo es principalmente encontrada en perros. Pero, acuérdense, en gatos existe, pero menos cantidad. Y no es que, ya vamos a ver, porque tenemos que diferenciar esta hipercalcemia justamente de algo fisiológico, no de patológico necesariamente. ¿Sí? Por ejemplo, yo les digo hipocalcemia. ¿A qué les hace atribuciones? Disminución de calcio. ¿Cuándo hay disminución de calcio que no sea un problema de cáncer, de tumor o algo de eso? Deficiencia nutricional. ¿Cuál, por ejemplo? Una de ellas. Otra. Diabetes. Ya, pero no metamos a esos problemas tan complejos. Algo que ustedes conocen muy bien, que es hipocalcemia posparto. A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Está fallando este órgano? ¿Se está alterando por qué? Por una deficiencia, ¿no es cierto? Que trata de compensar justamente esa pérdida. Pero no está diciendo que hay un tumor, nada de eso, ¿sí me entienden? Es otro tipo de... Tiene que diferenciar esas características, ¿sí me entienden? Ahora, por eso se habla de un reto. ¿Por qué? Porque el diagnóstico diferencial, justamente, donde estamos nosotros mencionando, tiene que ver con la hipercalcemia, luego de muchos trastornos específicos. Uno de ellos, el posparto. ¿Qué pasa? Tenemos que determinar, nosotros por la signología, la presencia del paciente, sabemos que, obviamente, tuvo reciente crías, puede ser esa situación. ¿Sí me entienden? Yo estoy pensando qué se va a hacer diferenciar, porque el paciente se me presentó, dio el parto recién, está con temblor, con fiebre que llaman, se cuesta, se tumba, entra en calambres, en convulsión. ¿Por qué? ¿Se afecta a quién? El sistema nervioso muscular.
¿Qué pasa al sistema músculo o neuromuscular? ¿Está bajo el control de quién? De calcio. Ahora que estamos hablando de ello. ¿El calcio es un neurotransmisor? ¿O qué es el calcio? Vamos con la fisiología. Neurotransmisores, la dopamina, esos son neurotransmisores, ¿cierto? La acetilcolina, ¿no es cierto? ¿Qué es el calcio? Es el que produce el estímulo. ¿A qué? ¿Ah? No, ustedes tienen que hablar porque ahora estamos hablando de fisiología que ya pasó el segundo ciclo. ¿Sueño? Lo digo hace un año. Ah, hace un año. Eso ahora mismo vamos a tener que recordar. ¿De acuerdo? Ahora, el calcio es el que produce lo que se llama la activación neuromuscular. ¿Por qué? Porque son los que producen justamente la actividad. ¿Es correcto? ¿No es cierto? ¿Ya? Ahora, tenemos dos patologías que vamos a hablar. Una, adrenocorticismo, hiperparatiroidismo primario y hipoparatiroidismo primario. ¿De acuerdo? Uno en secreción excesiva y el otro en deficiencia. ¿De acuerdo? Pero ahora no queda ahí eso. ¿Por qué? Porque existe una clasificación. Y la clasificación del hiperparatiroidismo es esta. ¿Cuál? Hiperparatiroidismo nutricional secundario, hiperparatiroidismo renal secundario, hiperparatiroidismo primario. ¿Qué significa? Que en el caso de la secundaria es porque viene en efecto no directo de la glándula paratiroides, que es lo que vamos a ver. ¿Cuál es la característica de cada uno? Miren, en lo que hablamos primeramente de hiperparatiroidismo primario, síntesis y secreción anómala y excesiva de la hormona paratiroides. ¿Está claro? En la renal secundaria, incremento adaptativo de la secreción de hormona paratiroides, donde desciende el calcio ionizado con la retención del fósforo. Porque ¿dónde se realiza este proceso? En el riñón. Y es secundario. ¿Por qué? Porque el riñón tiene que adaptarse a esa deficiencia. ¿De qué? De la hormona paratiroides para suplir o presentarse con disminución de calcio y mantener el fósforo. Acuérdense, secundario, renal secundario, ¿dónde es? En el riñón. Ahí se produce el problema. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos secundario, nutricional secundario, alteración neuroendocrina. Relación calcio-fósforo. Calcio-fósforo, entonces significa que nosotros nos vamos a encontrar, por ejemplo, con lo que es los problemas a nivel óseo. Donde ustedes mostraban cómo se llamaba eso. Se pierde la densidad de todo el hueso. Osteopenia. Generalizada. ¿De acuerdo? Entonces, miren, estamos recordando, estamos viendo que el diagnóstico también puede ser imagenológico. ¿En dónde? Acá. ¿Sí me entienden? Porque a lo mejor el renal va a ser más complejo. ¿Salvo qué? Que me produce en el renal, ¿qué me puede producir? Cálculos. Si tengo nefrolitos, ¿no es cierto? En el riñón, o tengo en la vesícula, ¿los puede identificar con radiología? Sí, porque son de calcio, densidad mineral, ¿no es cierto? ¿Sí se van dando cuenta por qué estamos hablando de ello? Bien. Vamos avanzando. Tenemos aquí una imagen que me puse para referenciar un poco solamente la observación de la glándula paratiroides. ¿Por qué? El trastorno principal del hiperparatiroidismo primario, que es lo que estamos hablando y que ustedes leyeron un poco, espero que sí lo hayan hecho, en esto que averiguamos un poquito, es la síntesis y secreción de la hormona paratiroides, donde se elevaba, ¿verdad? Dijimos que se mantiene esa elevación de esta hormona. ¿Cuál es la causa? Principalmente a un adenoma. Adenoma paratiroideo primario, ¿qué significa?
¿Una neoplasia? que es una neoplasia propia de la glándula paratiroides, porque es primaria. ¿Sí me entienden? O sea, va a crecer allí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? Porque también se habla de algo más complejo, de un carcinoma paratiroide, pero es mucho más difícil su presentación, pero también hay. ¿Qué significa? Que también puede existir por la zona, y acuérdense del esquema, otra glándula afectada, que sería la tiroides. Y si se afecta la tiroides, puede afectar la paratiroides. Significa que a veces tenemos un problema en tiroides que involucra también la paratiroides. Entonces, exactamente. Pero para que afecte inversamente de paratiroides a tiroides, tiene que la paratiroides tener un carcinoma, algo maligno. Porque el maligno, ¿qué hace? Se enraiza y abarca por todo. Pero si es un adenoma, no. Exactamente, localizado, estructurado como una sola forma. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Ahora, se habla de trastornos poco comunes, y esto es lo que quiero llegar yo, y lo que les preguntaba y les planteaba al inicio. Toda patología endocrina, lamentablemente, no la diagnosticamos. Entonces nosotros pensamos que no existe esto, cuando sabemos que sí existe. Signología que ustedes están viendo. Y muchas veces le echamos la culpa a qué? Al gastroentérico, respiratorio, renal. ¿Y quién comanda toda esta funcionalidad? La parte hormonal. ¿Sí me entienden? Entonces hay que tener mucho cuidado porque si ustedes hacen un tratamiento y es reincidente, pues ¿qué pasa? Tengo que replantear mi tratamiento, mi diagnóstico. Algo está mal. ¿Sí me entienden? Ahí entra en juego toda esta función hormonal. ¿Cómo explicamos toda esta característica? Miren, la secreción de la hormona paratiroidea está regulada por el calcio sérico. Y hablábamos de calcio sérico, calcio bipresérico. Ya vamos a hablar más tarde para darles un valor referencial de ello. A medida de que disminuye la concentración de calcio en suero, se estimula la secreción de la hormona. ¿Para qué? Para poder regular ese déficit de calcio. ¿Sí está claro? Cuando disminuye la calcemia, ya sabemos qué es eso. Calcio en sangre. Aumenta la secreción de hormona para ¿no es cierto? Disminuye, ¿qué hace el cuerpo? Produce para equilibrar la homeostasis en este caso. Cuando eleva la calcemia, ¿qué pasa? Lo contrario, inhibe su secreción para mantener la homeostasis. ¿Sí lo entienden? Explicación. Disminuye, aumenta la secreción de la hormona. ¿Para qué? Para que el calcio que disminuyó llegue a su aporte normal. ¿Sí está claro? Lo contrario, si aumenta la calcemia, ¿qué hace la glándula? Se disminuye o inhibe su producción. ¿Para qué? Para que se equilibre la cantidad de calcio sérico. ¿Sí me entienden? ¿Sí está claro? Ese es el feedback o retroalimentación negativa. ¿Te explico nuevamente? ¿Sí? Sí, por favor. Ya. La paratiroides se encarga de producir calcio. Si yo tengo calcio, el calcio, miren, vamos a la hormona paratiroides. Yo tengo calcio y este calcio sérico, vamos a poner como está aquí para que lo entiendan, disminuye. Hipocalcemia, ¿verdad? Una hipocalcemia. ¿Qué pasa con la glándula paratiroides? Va a trabajar más. Porque si decide esto, tiene que producir, ¿verdad? Lo contrario. ¿No es cierto? Aumenta secreción de hormona para que trate de que esta deficiencia vuelva a su posición normal o mantenga la homeostasis. ¿Sí me entienden? Ahora, ¿qué tiene que ser? Los contrarios. Si aumenta el calcio por cualquier razón, es cuando tenemos una comida demasiado con productos lácteos, por ejemplo, con minerales, etcétera. ¿Qué pasa? Se eleva el calcio, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si se eleva demasiado calcio, va a haber un problema en el organismo.
ahí actúa ¿qué? La hormona inhibiendo, ¿no es cierto? Para que disminuya la cantidad de calcio presente y se mantenga la homeostasis. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Lo entendimos? Sí. ¿Y ahí cuál es el papel del fósforo? Ya, por ejemplo, calcio elevado, fósforo disminuido. ¿Por qué? La relación de calcio-fósforo es muy importante para mantener lo que es la asimilación de este mineral. Si yo mantengo calcio alto y fósforo alto, el fósforo también produce una alteración. ¿De acuerdo? El fósforo va a alterar lo que es la acidez metabólica. Y si elevo calcio y elevo fósforo, pues voy a destruir la parte, por ejemplo, del riñón, ¿de acuerdo? Donde se procesa eso. Entonces hay una lógica al entender que cuando el calcio sube, el fósforo tiene que disminuir. Y cuando el calcio disminuye, el fósforo tiene que aumentar para que exista la síntesis entre estos dos productos que son mutuos para mantener la homeostasis. La relación siempre va a ser que el calcio esté en relación con el fósforo. Si el uno sube, el otro tiene que bajar. Si el uno sube, el otro tiene que bajar. No pueden estar iguales, porque la una permite la asimilación del otro. ¿Sí me entienden? Por eso es la relación que se hace con el faro. Ahora, ¿por qué hablamos de cloro? ¿Se acuerdan de la relación de cloro? También. Porque ustedes saben de que el cloro son de los elementos que se encuentran intracelularmente, ¿no? Y que tienen que regular su contenido intra y extracelular. ¿Está claro? Aquí vamos a la fisiología. ¿Sí me entienden? ¿Y por qué el riñón? Porque el riñón es donde se produce toda la síntesis de este equilibrio hídrico bajo la vasopresina y toda esta característica. Por eso hablamos de poliuria polidipsia. ¿Está claro? ¿Quién regula todo este problema? La parte hormonal. Pero ya sabemos que no va a hacerlo la tiroides al calcio fósforo, que la tiroides tiene otra función. Que interviene, puede intervenir, pero no es la función de la tiroides. ¿Quién es la regulación de calcio fósforo en este caso? La tiroides. ¿Sí me entienden? Porque estamos hablando, acuérdense, ¿de qué? De que si se afecta la hipófisis, ¿no es cierto? O la neurohipófisis, hablemos de a nivel ya central. ¿Qué pasaría con la tiroides y paratiroides? ¿Se afectan o no se afectan? Claro, y se afectan las dos, porque el daño es ¿dónde? En la parte central. Pero si solo es la tiroides, se encarga de afectar solo su funcionalidad. Que obviamente, acuérdense, cuando se afecta un órgano, se hacen enfermedades multisistémicas, polisistémicas. Porque una puede, si se afecta el desequilibrio hídrico, ¿dónde vemos? En la constipación, en la hidratación, en la eliminación de orina, etcétera, etcétera. ¿Sí van entendiendo por qué es esto? ¿Por qué tenemos que entenderlo? Yo sé que es un poco complejo, la endocrinología no es difícil. ¿Dónde tenemos que regresar un poquito a recordar? Fisiología. ¿Cómo se regula? Luego que vamos a ver otro trastorno endocrino, yo les voy a explicar, la cual, la hormona de crecimiento. ¿De acuerdo? ¿Y quién interviene en la hormona de crecimiento? Su nombre lo dice, ¿en qué? El crecimiento de órganos y estructuras. ¿Sí me entienden? ¿Y eso se encarga la paratiroides de la hormona de crecimiento? Sí. No, ¿es cierto? No directamente, puede ser indirecta, pero no directa, no es su función. ¿Sí me entienden? Por eso es que hay varios grupos hormonales y cada uno controla diferentes órganos, pero pueden afectar a muchos. ¿Por qué? Se pierde la hidratación del organismo, ¿qué se afecta? La piel, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos afectar? Mucosas. Las mucosas. Quiero que me entiendan una cosa, porque yo los veo que ustedes están pensando en muchas cosas, están tratando de asimilar la información. Cuando se afecta un órgano que está bajo control de una hormona, la hormona controla un órgano específico, se produce en un órgano, por ejemplo la paratiroides. Esta se va a encargar de una función, por ejemplo, relación calcio-fósforo, hablemos. ¿Sí me entienden? Ahora, ¿la tiroides va a tener esta función? No. ¿Puede influir? Sí.
¿Qué significa? Que una hormona tiene un órgano diana, ¿cierto? Tiene una signología específica, pero esa afección de ese órgano puede afectar al resto del cuerpo. Claro que sí. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Por eso es que hablamos, miren, una patología que tenía el perrito anterior, les dije, digestivas, renales, ¿no es cierto? Cardíacas. El calcio forma parte de la circulación principal de los músculos. Claro que sí. El calcio es un componente básico de la contractibilidad del músculo. ¿Sí está claro? Por eso una hipocalcemia, ¿qué pasa? Se calambra, entran en temblor. ¿Está claro? Tenemos que... En un hipocalcemia también puede haber invasión, o sea, pérdida del músculo. O sea, se les puede encontrar caquéticos a los perros. Si es alimentaria, a lo mejor, por deficiencia nutricional puede ser, pero ya no solo es calcio ahí, ¿cierto? Hay muchos factores, e inclusive está deshidratado. La hidratación que tiene, electrolitos, cloro, sodio, potasio, todos ellos forman parte del movimiento neuromuscular. Claro, no tenemos potasio, el músculo se debilita. Por eso para tratar muchas patologías de corazón se utiliza potasio. ¿Estamos claros? Más o menos. Tenemos que leer un poquito, ya les voy diciendo, leyendo endocrinología. ¿Sí? Yo les voy a tratar de explicarlo más clarito, pero no me puedo meter a la parte fisiológica al fondo. ¿No? ¿Sí? ¿Sí está claro eso? ¿El feedback? Sí. Acuérdense, me gustaría que ustedes vean qué es la retroalimentación negativa. Van a entender rápido todos estos procesos. ¿Sí? ¿Qué es la retroalimentación negativa? Es lo que más controla el cuerpo del organismo animal. ¿Que hay positiva? Sí, pero en algún momento tiene que haber una negativa para controlarlo. En el celo, la producción de estrógenos, ¿qué pasa? Se va produciendo total y va apareciendo durante un ciclo. Pero si no se controla el organismo, no lo controla, ¿qué pasa? Seguiría en celo todo el tiempo. Entonces tiene que presentarse en lo negativo para controlar esa situación. Exactamente. ¿Sí está claro? Bien. ¿Vas a dejarlo ahí?